Otra denominación religiosa cristiana protestante acaba de anunciar su división radical. Se va a dividir en dos religiones distintas. Y me refiero a la tercera denominación más importante en términos de números en Estados Unidos, que son los metodistas, ¿no? Los metodistas son una denominación protestante que, como la mayoría de ellas, se guían exclusivamente por la Sagrada Escritura, ¿no? O sea, el principio protestante luterano de sola Escritura, solamente la palabra de Dios, nada de magisterio. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Es que esta denominación que está decayendo en Estados Unidos, que era bastante más influyente y más importante, pero que ha ido creciendo en el sudeste asiático, especialmente en Corea y en Filipinas, y en varios países africanos, ha llegado a un punto de total colisión. El año pasado, a comienzos del 2019, tuvieron una conferencia mundial en Estados Unidos en las que se presentaron 3 proyectos para el futuro de la iglesia. ¿Y por qué estos 3 de esta denominación, de los metodistas? ¿Por qué se tenían que presentar estas tres propuestas distintas? Básicamente porque en Estados Unidos y en Canadá y los metodistas ingleses, o sea, los del primer mundo y de habla inglesa, son metodistas que se han visto conquistados por ya sea pastores o líderes homosexuales o líderes pro-homosexuales. Y en consecuencia, no son la mayoría en la denominación mundial de los metodistas, pero sí son los que mantienen la denominación, porque son las zonas más ricas y son las que donan más dinero y las que, digamos, son la fuente de dinero de la denominación alrededor del mundo, ¿no? Entonces, la presión constante a la que ya han cedido otras denominaciones protestantes, como los luteranos en Estados Unidos, o como los episcopalianos, que es aceptar las uniones homosexuales como si fueran matrimonios, aceptar homosexuales practicantes entre sus líderes religiosos, es decir, simplemente eliminar de la Sagrada Escritura la referencia explícita de el acto homosexual como un acto inmoral, no querido por Dios, ¿no? Entonces, las 3 propuestas que se presentaron fueron: 1, la propuesta progresista, como le llamaron, ¿no? Que es que la denominación metodista, que la iglesia metodista acepte finalmente, formalmente y unívocamente una total afirmación de la homosexualidad, que sea idéntica en todo a la heterosexualidad, y en consecuencia que se acepten las parejas homosexuales para recibir el sacramento del matrimonio dentro de la denominación metodista, que se acepte que los líderes sean homosexuales con pareja, como cualquier otro pastor casado, digamos. Esa era la propuesta progresista. Después hubo la propuesta moderada, ¿no? Que era que se permite a cada congregación decidir qué cosa va a hacer con el tema homosexual. Entonces, las congregaciones que quieren permanecer, digamos, fieles al texto de la Escritura, como la expresa no solo el Antiguo Testamento, que es lo que le gusta citar a los críticos de la interpretación bíblica de la sexualidad, sino el Nuevo Testamento, San Pablo, ¿no? Que habla justamente de cómo la perversión de los actos sexuales del mismo sexo no es aceptada por Dios y no es aceptada por la Iglesia. Pero
que cada uno podía aceptarlo, y entonces en una parroquia, llamémosle así, metodista, en una ciudad liberal, qué sé yo, en San Francisco, en Nueva York, podía aceptar las uniones homosexuales y aceptar líderes homosexuales, practicantes, etc. Y aquellas en zonas más conservadoras, en el África, en el sur de los Estados Unidos, abstenerse de eso, ¿no? Y mantener la propia doctrina bíblica. Es decir, cada uno finalmente escoge. Y la tercera era la propuesta conservadora, que es: se mantiene la postura que hasta ahora mantenía tradicionalmente los metodistas, que es que el sexo solamente puede ser moral y aceptable en el contexto de un matrimonio heterosexual entre un hombre y una mujer, es decir, un matrimonio heterosexual y monógamo, ¿no? Cualquier otra forma de sexo, heterosexual u homosexual, es no aceptable por la Iglesia. Y para sorpresa de los norteamericanos y de la prensa norteamericana, ganaron los conservadores. Y entre las denominaciones del sur de Estados Unidos, más los africanos, más los del sudeste asiático, decidieron: esto se va a hacer, vamos a mantener lo que hemos venido enseñando. ¿Y qué cosa sucedió? Que inmediatamente los grupos más poderosos, tienen el dinero, comenzaron a decir que eso era inaceptable, que era antievangélico, que Jesús quería a todo el mundo. Y finalmente, a comienzos del 2020, los líderes de la iglesia metodista anunció que iban a aplicar un plan para dividirse finalmente en dos religiones y dos denominaciones distintas, ¿no? Y que esa es la única manera que tienen para resolver esta batalla sobre ética sexual y especialmente la homosexualidad. Entonces, eso de ahora en adelante van a estar divididas en una metodistas tradicionales y la minoría que está a favor, digamos, de la homosexualidad, van a mantener las siglas UMC, ¿no? Que es United Methodist Church, es el nombre en inglés, ¿no? Entonces, el asunto que recientemente un comentarista católico señalaba es: mira, esta es la consecuencia de cuando una denominación confía exclusivamente en la Escritura y no acepta la necesidad del magisterio, de que existe una tradición y una enseñanza que procede de Jesucristo, que viene de la fuente de Jesucristo, y que es transmitida más allá del texto de las palabras, ¿no? Y este autor católico decía: mira, el individualismo de cada uno interpretar la Escritura como quiere simplemente termina destruyendo el concepto de una iglesia, ¿no? Cosa que no nos pasa a los católicos. Los católicos podremos discutir sobre doctrina, pero todos coincidimos que al final el magisterio y específicamente el Santo Padre tiene la última palabra en la enseñanza de la doctrina, y el católico que no cree eso se vuelve un sectario y se aparta de la iglesia y punto. Pero justamente esta división de los metodistas es simplemente algo que los norteamericanos, el mundo anglo, ha venido viendo, ¿no? O sea, la iglesia episcopaliana de Estados Unidos se dividió también por el tema del liberalismo y la homosexualidad. Los presbiterianos también se dividieron. Los luteranos se dividieron en dos versiones. La más liberal es la llamada ELCA, ¿no? Porque corresponde a las siglas Evangelical Lutheran Church in America. Los otros luteranos se llaman luteranos del Missouri Synod, porque tuvieron un sínodo en el estado de Missouri donde reafirmaron la doctrina tradicional de la iglesia. Y luego están otras denominaciones más pequeñas que también han terminado partiéndose por este tema de la homosexualidad. Porque al final la discusión es si es que nosotros creemos que tenemos que adaptarnos al mundo o si nosotros obedecemos una serie de principios que nos dicen no aceptamos lo que el mundo está haciendo. Y miren ustedes, las denominaciones protestantes hasta finales del siglo XIX coincidían con los católicos en rechazar los métodos artificiales de control natal.
Y todas las iglesias, una tras otra, hasta 1939, que cayó la última denominación protestante, los bautistas del sur, todos terminaron aceptando la contracepción como parte de la doctrina de la iglesia. La iglesia católica no lo hizo. Entonces, ¿por qué las denominaciones protestantes terminan aceptando todas estas distintas cosas del mundo y terminan con una actitud y con una disposición de concesión del mundo y de reinterpretar las Sagradas Escrituras? ¿Por qué? Porque ellos dicen, mira, hoy en día ni siquiera los protestantes practicamos las cosas que nos dice el Deuteronomio, ¿no? Que si una mujer toca las partes de un varón hay que apedrearla y matarla, ¿no? Que no se puede consumir animales del mar que tengan una costra o una concha, ¿no? Todo el mundo come mariscos hoy en día, frutos del mar, etc. Entonces, así como han eliminado esas normas, también eliminamos las otras, pues todas las otras normas son cuestionables. Y cuando ellos dicen eso, no se dan cuenta de que al final, el mismo principio de amarás al hermano, amarás a tu prójimo como a ti mismo, puede terminar siendo cuestionado en algún momento y el cristianismo queda en nada, ¿no? ¿Qué cosa impide que eso nos pase a nosotros los católicos? En que tenemos un magisterio, en que tenemos un pontífice, tenemos una enseñanza que explica qué es lo que nosotros creemos y cuáles son los principios que valoramos. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos que sentirnos absolutamente orgullosos de formar parte de la iglesia auténticamente fundada por Jesucristo. Cuando uno habla de los metodistas, cuando uno habla de los luteranos, le preguntan ¿quién fundó tu iglesia? Lutero, Zwinglio, Calvino. No, nosotros decimos ¿quién fundó tu iglesia? Jesús. Él fue el que fundó nuestra iglesia. Y esto nos explica cómo muchas veces los católicos, cuando se sienten avergonzados por ignorancia frente a los protestantes que dicen ustedes no practican la Biblia, en realidad la respuesta es no, ustedes no practican la Biblia, porque la Biblia sostiene cosas que son contradictorias, como que por ejemplo tú no deberías comer mariscos, frutos de mar, o que no deberías tocar siquiera la piel de cerdo, ¿no? Entonces, y sin embargo tú lo haces. Entonces, ¿tú cómo sabes qué cosa se cumple o no se cumple de la Biblia? Es tu interpretación arbitraria, la nuestra no. Es un sucesor de Jesucristo, nombrado por Jesucristo, el que define qué es lo que sostenemos y practicamos. Que tengas un buen día.